Buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar entonces, o a comenzar y a terminar. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de análisis combinados. Ustedes hasta la fecha han visto muchas maneras de hacer análisis estáticos, estructurales, lineales, pero no hemos contemplado en ningún momento cambios de temperatura, que son una de las condiciones de frontera, o digamos una de las condiciones más variables dentro de la operación de un componente mecánico. Sabemos que la gran mayoría de los componentes mecánicos están sometidos a movimiento. Este movimiento ocasiona fricción y la fricción a su vez genera cambios de temperatura, dilataciones que afectan el estado de esfuerzos de cualquier componente. Entonces, lo normal es hacer análisis combinados en los cuales yo tengo los resultados del esfuerzo estructural, es decir, de las cargas a las que está sometida, cargas externas o internas a las que está sometida un cuerpo cualquiera, y después hacer el caso de que la pieza tiene una variación de temperatura o un gradiente de temperatura a lo largo de su volumen. En estos casos pues sabemos que componentes metálicos y componentes en general materiales en general pues tienen un coeficiente de dilatación térmica que hace que a medida que cambia la temperatura cambie sus dimensiones, lo cual de acuerdo a las restricciones puede producir también un incremento en los esfuerzos. Entonces veamos cómo funciona esto. Si ustedes se fijan, lo primero que podríamos hacer, y aquí lo tenemos, es un análisis de estado estacionario. Este es el que seguro que la gran mayoría de ustedes ya conoce y sabe hacer. ¿Qué es lo que se extrae de un análisis estacionario de esta clase? Extraemos temperaturas, gradientes de temperatura y demás. Entonces, señores, comencemos por ahí. Voy a crear una simulación de térmica de estado estacionario. Dejemos los datos de ingeniería por defecto, ustedes ya saben cambiarlos, ¿verdad que sí? Y vámonos de una vez a la geometría. Trabajemos en milímetros y voy a hacer un cuerpo muy sencillo. La idea no es entretenernos con la geometría, sino que ustedes aprendan los conceptos básicos. Estoy trabajando en el plano XY y voy a crear una placa, la clásica placa que se estudia siempre en las clases de transferencia de calor. Voy a generar rectángulo. Realmente no me importan mucho las dimensiones, pero las voy a poner de todas maneras. $50 por 25. Ok, una placa de 50 por 25 milímetros la voy a extruir. ¿Cuánto la voy a extruir? Digamos que 10 milímetros. Listo, genero. Y aquí tengo mi placa. ¿Sí? Ok. Cerramos aquí y regresamos al Workbench. De aquí arrancamos el Mechanical y vamos a terminar de crear el modelo térmico. Entonces,
Miren cómo a pesar de que cambian algunas cosas, en general es lo mismo que ustedes ya saben hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner condiciones de frontera, naturales y esenciales. Ahora la pregunta sería, como estamos hablando de un análisis térmico, ¿cuáles serían las condiciones de frontera naturales y cuáles las esenciales? ¿Perdón? ¿Sería qué? Natural. En general, hagamos la comparación. Una condición de frontera esencial son las geométricas, ¿sí o no? Las que impiden el movimiento en alguno de los grados de libertad. Resumiéndolo mucho. Aquí, ¿cuál sería el grado de libertad que estamos intentando medir? Temperaturas. Entonces, si fuera una condición de frontera esencial, ¿qué estaríamos restringiendo? Estaríamos restringiendo la temperatura, ¿sí o no? Estaríamos fijando la temperatura, ¿ya? Y si estuviéramos hablando de condiciones de frontera naturales, estaríamos hablando de flujos, ajá, flujos, entonces ya habría que pensar si hay convección, si hay conducción, ¿sí? Radiación, ¿cuáles son las tres? Conducción, convección y radiación, ¿cierto? Entonces, señores, ustedes en su trabajo pues van a tener que explorar un poquito esto. Voy a la malla y voy a hacer un preview de la malla. Miren que es un cuerpo sencillo, entonces me sale la malla estructurada sin ningún problema, ¿ven? Por la geometría, ¿ya? Entonces voy a suponer varias cosas. Tengo temperatura inicial, temperatura inicial. Esta es la temperatura a la que está la pieza al principio de la simulación, el estado 1, ¿cierto? 22 grados. Voy a ponerla, bueno, dejémosla así, 22 grados. Y aquí vamos a empezar a mirar condiciones. Entonces, voy a hacer que una parte de la pieza, esta de aquí, esté a 100 grados. ¿Sí? Entonces, restricción, temperatura, 100 grados. Voy a hacer que no haya flujo de calor, es decir, que sea adiabático en algunas superficies. Y miren aquí, podría poner todo lo contrario, que es un flujo de calor, ¿no? Perfectamente insulado, que es adiabático, un flux de calor y una generación interna de calor, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es poner superficies adiabáticas. Entonces tengo esas 4 superficies adiabáticas. Entonces, ¿para dónde se va a poder mover el gradiente de calor? ¿Cierto? Va a viajar desde aquí hasta allá. Pensaríamos, ¿no? Ok, aplicar. Y aquí dice tipo perfectamente insulado, o sea, perfectamente aislado, ¿ya? Miramos nuestras condiciones y ya por este lado ustedes podrían pensar si ponerle convección, radiación, etcétera, etcétera. Si fuera radiación me estaría pidiendo cuál es el coeficiente de convección, ¿cierto?
Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 vatios sobre milímetro cuadrado por grado. ¿Sí? Muy bien. Me está pidiendo, perdón, la geometría. Esta. ¿Sí? Radiación, la voy a quitar. Entonces, tenemos temperatura por aquí, salida por convección, ¿sí? Y dejamos que la temperatura ambiente sea 22 grados. Recuerden que la convección es dependiente de la temperatura ambiente, ¿no? Listo. En cuanto a las soluciones, vamos a pedir, ¿qué soluciones? Voy a pedir temperaturas, por supuesto, y ya ustedes podrían pedir el flujo de calor total, entre otras cosas, ¿sí? Terminé. Vamos a resolver. Ok. Y aquí tengo mi gradiente de temperatura. Pregunta, ¿es como ustedes esperarían que fuese? ¿Cierto que sí? Tenemos la zona más caliente y poco a poco por conducción se va transmitiendo el calor hasta llegar a un mínimo de 22.009. Y aquí tenemos el flujo de calor total. ¿Sí? Sin embargo, miren que no hay deformaciones. ¿Ok? Hay 0 deformaciones aquí. Entonces, bueno, sabemos cómo se distribuye la temperatura, qué pasa con el calor. Muchachos, esto se puede hacer mucho más complejo, dependiendo de las condiciones que ustedes requieran. Pero no se debería deformar. ¿Dónde le voy a colocar la temperatura? No, que no mira, o sea, en este no se puede mirar la deformación No. de la tensión térmica. No. Solamente Aquí miren lo que estamos estudiando, solamente temperaturas. Por eso es un análisis térmico de estado estacionario, nada más. ¿Ok? Que en muchos casos pues podría ser suficiente para lo que ustedes estén queriendo hacer, ¿ya? Por ejemplo, un análisis de estos de una aleta, de los que les gusta ponerle a, que en paz descanse, pues que le gustaba a Francisco cada vez ponerle a uno, ahí, ojalá yo lo hubiera tenido cuando estaba haciendo, ¿cierto? Muy bien, con esto terminamos el análisis térmico. Muchachos, yo creo que a estas alturas ustedes ya tienen o deberían tener soltura suficiente como para empezar a pensar en que cualquier problema de este caso, ustedes ya tienen las herramientas, ya tienen lo necesario. Ustedes ya saben lo más importante que es el mallado, saben lo importante que es desconfiar de su simulación y saben que yo tengo que reducir mi problema a una serie de restricciones y condiciones de frontera naturales y esenciales. Y que realmente ese es el problema, o debería serlo, ¿sí? Entonces, ya cualquier problema térmico, estado estacionario, ustedes lo pueden resolver simplemente poniendo cuidado cuál es el problema físico, cuáles son sus simplificaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ese del tornillo está muy fácil. Yo creo que ya les enseñé cómo hacerlo, ¿cierto? Muy bien. Como siempre, digamos que el diablo está en los detalles. La parte mecánica es sencilla. La parte de ingeniería que va detrás de poner todas estas condiciones ya es otro cuento. Cierro entonces aquí. Vean que está completamente chuleadito todos los componentes. Este problema está terminado. ¿Qué es lo que queremos saber? Dígame. por ejemplo, a mí que yo simulo y a mí en el informe sí me aparecen así como los hechos de ahí. Entonces tienes un problema. O sea, ¿no te aparece aquí así? No. Tengo que darle como volver a cargar porque Refresh.
Update Project o Refresh Project. Me sale siempre me sale un error en los resultados, pues me sale una X. Eso es extraño, habría que ver, seguro que tu simulación terminó bien. Y normal, y pues yo lo guardo y volví a hablar del modelo y pues me hacen los resultados normal, pero igual pues es el error, no sé. Tenemos que verificar eso, eso está extraño. Hay que ver si es que estás haciendo algún paso raro. ¿Sí? Muy bien, tenemos los resultados térmicos, pero claro, la pregunta que sigue es, hombre, ¿y eso qué pasa con los esfuerzos térmicos producidos por las dilataciones o contracciones? Entonces, es tan simple como voy a sacar un análisis estructural estático, lo pongo aquí al ladito y vean qué sencillo. De datos de ingeniería, enlazo datos de ingeniería. La geometría la enlazo, es la misma. Y de mis resultados de mi solución sale a mi setup. Entonces, ¿qué es lo que hace? El programa ya toma en consideración los resultados térmicos y a partir de ahí hace el análisis estático. ¿Sí? Yo he visto simulaciones que tienen hasta 8 cajones uno pegado al otro. ¿Por qué? Cogen los resultados de uno. Supongamos que miren este ejemplo. Tengo una plancha de acero golpeada por una bala y a su vez sometida a unos esfuerzos. Entonces llega la bala, golpea, deforma, crea un cambio de temperatura, sale volando y después queda restringida por un cuerpo en alguna otra parte. Entonces vea que tenemos varios casos, ¿no? Tenemos deformaciones, primero tenemos un impacto dinámico, después tenemos cambios de temperatura y podríamos terminar con un esfuerzo, con una estructural, ¿ya? Entonces me llevo del dinámico, me llevo la placa deformada por el impacto, me llevo y la someto a los cambios térmicos y después esas dos ya completamente deformadas por el impacto y por la térmica le hago un análisis estático, por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchas maneras. Entonces recuerden, ustedes podrían, y es más, ustedes podrían hacer una serie infinita de análisis solamente estáticos. Entonces lo someto a una fuerza, saco el cuerpo deformado, lo someto a otra fuerza que lo deforma de otra manera, o lo someto a 3 fuerzas, entonces saco 3 distintos. ¿Sí? Ven cómo uno puede crear estudios de cargas múltiples, estudios muy diferentes a partir de la misma información. Entonces eso es tan complejo como ustedes necesiten que sea. Eso es una parte de ANSYS que de verdad me gusta y me parece superior a Abacus. La capacidad de hacer múltiples casos de manera muy sencilla. Ok. Entonces le puedo decir, refresca el proyecto. Que está ocupado. Listo. Y ya me puedo venir al modelo. Aquí. Entonces dejemos el mallado, generemos la malla, va a ser prácticamente la misma del otro, ¿ya? Y vean que aquí aparece solución o carga importada. ¿Sí? Bueno, aquí no importa esa solución, ustedes lo dejan quieto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Ustedes prevén que ese cuerpo se va a dilatar o se va a contraer? Se va a dilatar. Entonces hagamos lo siguiente. Si nosotros no ponemos restricciones, esa dilatación no va a provocar esfuerzos. ¿Cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo todos en ese concepto, no? Entonces vamos a poner una muy simple que es vamos a fijarla
todas partes, como si estuviera metida dentro de una caja, como si estuviera metida dentro de una caja rígida. ¿Sí? Aplicar. Entonces, tengo un cuerpo deformable metido dentro de una caja indeformable. Y los únicos esfuerzos que va a haber aquí son los debidos a los cambios de temperatura. ¿Ya? Voy a resolver. Claro que no pedí ninguna solución, ¿no? Voy a pedir esfuerzo equivalente de von Mises. Pido deformación. ¿Qué esperan ustedes que suceda? No debería haber deformación, ¿verdad? Muy bien. Miren el esfuerzo. ¿Es el que ustedes esperarían o no? En los bordes. Es intuitivo, ¿verdad? Pero mira que el esfuerzo que lo produce, cada uno de los puntos se va a desplazar un poco, ¿sí o no? Entonces realmente es como si tú coges una barra y la comprimes. Entonces ahí es donde estaría el mayor esfuerzo. Y lo mismo se aplica en ambas direcciones, ¿no? No solo en esta dirección, sino en esta dirección. ¿Ya? Porque la expansión, recuerden, es volumétrica. Ajá. Eso es. Entonces, señores, ¿se entiende el concepto? Yo me podría ir, voy a coger por ejemplo esta soporte fijo y le voy a quitar una de las caras y vuelvo y corro. Vean la cosa, ¿no? Me interesa que vean este tipo de deformación, porque es como es. Vean. Porque queda así como una torta. Recuerden las condiciones de frontera. Estos nodos de aquí no se pueden mover. ¿Sí ven? Entonces por eso la concentración de esfuerzo está aquí. Si él pudiera moverse libremente, se movería todo en este sentido y no tendríamos esfuerzos. ¿Ya? Como ustedes tienen restringido las cuatro caras, entonces es ahí donde está. ¿Sí? ¿Listo? Señores, preguntas con respecto a este setup estático estructural. Bien. Ya es cuestión de ponerse, ¿cierto? Como ustedes saben, yo podría dejar esto abierto, abrir aquí el mechanical del térmico, modificarlo, actualizar y toda la cascada se actualiza, ¿sí? Todos los resultados se actualizan. Miren que por aquí, en una zona que poco explorada, tenemos dentro de los sistemas custom, tenemos thermal stress. Y vean lo que pasa si yo saco uno de estos. Básicamente es lo mismo, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Sí, pero el resultado es el mismo. Lo que pasa es que aquí tengo, digamos, libertad de cambiar cosas. Aquí simplemente ya.
Sí, lo que pasa es que podría ser que quisiera cambiar algo del modelo dentro del mecánica, ¿cierto? Pero en realidad es muy difícil que ustedes encuentren un caso en el que eso tenga alguna injerencia. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de usuario normal, problemas relativamente sencillos, no hay diferencia entre este setup y este. ¿Sí? ¿Listo? Señores, voy a cerrar aquí todo esto. Recuerden que para uno borrar empieza a borrar desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Dígame. Cuando uno quiere meter, por ejemplo, en una estructura una fuerza, Sí. digamos que. Ya sé no es. Fue con el cuadrito, digamos que yo nada más se la quiero colocar en la puntita. Tocaría hacer como una cara ahí, porque yo veo que pues. O sea, tú quieres poner una arista. Exacto, porque. Tú puedes poner en aristas y puntos. Es cuestión de seleccionar. Vamos a mirarlo. Hombre, no lo hubiera borrado. Bueno. Vamos a hacer un mechanical rápido. Un estático. Listo, entonces tú dices, hombre, yo no quiero poner una carga en todo un borde, sino que quiero ponerlo en un vértice o en un punto, ¿cierto? Entonces, miremos, pero esto se aplica tanto para cargas como para soportes y demás. Vamos a poner una fuerza. Y miran aquí lo que tengo. Tengo cara, borde y vértex. Entonces, según el que tenga seleccionada, pues me selecciona uno u otro. Voy a seleccionar un vértex. ¿Sí ven? Ahí está. Pero, por ejemplo, que la quiera solamente en la mitad, que no, o sea, que tenga. Por ejemplo, ahí entonces esa fuerza que le quedaría aplicando un torque del programa interpretaría que no va a aplicar un torque o no. ¿Que va a aplicar un torque? Pues, Es que el torque depende de las de las restricciones que se le ponen. Claro, torque con respecto a quién, ¿cierto? Ah, Recuerda que el torque necesita un Pero brazo. digo, es cuando uno, por ejemplo, un soporte, digamos que sea todo esto, o sea, ¿sí me entiende? O sea, que no sea porque usted cuando va a tomar soportes, usted toma nada más esta cara, Ah, toma esto, usted toma, pero digamos que yo nada más tengo un soporte en este lado, ok. ahí como se Bueno, muchachos, yo creo que yo les hablé a ustedes sobre particiones, ¿sí o no? ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de mallado? Hacíamos particiones. Para eso también son las particiones. ¿Sí te la pillaste ya? Eso que hay una facilidad ahí, entonces ya cada uno ve. Exacto, así de fácil. Entonces nos podríamos ir a la geometría. Y supongamos que tú necesitas, no sé, dos superficies aquí, es lo que realmente me estás preguntando. Entonces mira que aquí en Tools tengo partir cara, todo lo que vimos ya en las herramientas de mallado. ¿Sí? ¿Listo? Cerramos aquí. Señores, preguntas hasta el momento, preguntas con respecto al trabajo. Les doy una pista, miren. Ya les señalé. ¿Sí? Averigüen pueden en la propia ayuda de ANSYS. Busquen en internet que es ancho y largo, ¿cierto?
Hay mucho de dónde sacar información para esto. Pregunta. Aquella que estuvimos haciendo de la palanca, bien. La palanca. Los dos. Ajá. Creo que ahí está el modelo. ¿Han hecho algo con respecto a eso? ¿Te funcionó? Ah, ok. Listo. Muchachos, eso se lo puse y es parte, es preparatoria de su trabajo final, pues. Tienen que ir viendo cómo funciona eso. Entonces, para que vayan estudiando los contactos, cómo se aplican y tal. Ya vimos por encima contactos cuando son con fricción, sin fricción. ¿Sí? Bueno, dejemos entonces así por hoy, muchachos, y empiecen a trabajarle a esto. Sería ideal que para el jueves me trajeran alguna pregunta. Muy bien. Dejamos así por hoy. Muchísimas gracias.